aquí reunidos, Padre, yo te pido que seas tú glorificándote de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. You may be seated. Aleluya. Aquí estamos hablando de Pablo. Here we are talking about Paul. Si usted ha leído el libro de los Corintios, If you have read the book of Corinthians, los Corintios eran un pueblo bastante fuerte. the Corinthians was a very strong people. Si usted mira el capítulo 1 y el capítulo 2, la primera carta y la segunda carta, If you look chapter 1, first letter and second letter, vemos un Pablo que está bastante fuerte con el pueblo. we see a Paul who's pretty strong with the people. Esto era un pueblo costero donde venía mucha gente, un pueblo con mucha gente de diferentes categorías. And Corinthians was a town where many people came from different places and many categories. Y usted sabe que cuando hay gente, a veces, la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. The Bible says that bad conversation, they corrupt good habits. Y empiezan a juntarse unos con otros And one another begin to gather. y a copiar conductas del mundo. And you begin to copy Y conduct esas of the world. conductas las trajeron a la iglesia. So they brought those conducts to the church. Así que en este tiempo se estaban levantando falsos So maestros at this time there was false teachers that were con rising cartas de recomendaciones que ellos inventaban with letters of recommendation that they para invented dejarle ver a otros que ellos tenían autoridad, to let others see that they have authority. para engañar a los pueblos, porque en aquel tiempo no había Facebook ni había ninguna red social. To deceive the people, being that in that time there was no social media. Así que ellos iban con cartas de So recomendaciones they would go with entre letters comillas or recommendations. y decían: mira, yo tengo validez, And they would say, I have validity. mira, yo puedo hablar la palabra, I can speak the word. yo vengo de tal sitio y vengo con esta carta que me da autoridad para hablar. I come from such a place and I come with this letter that gives me authority to speak. Y este pueblo se puso medio creativo And these people, they got kind a of pedirle a creative. Pablo una carta de recomendación, So they began to ask Paul for a letter a of preguntarle recommendation, que quién lo había recomendado, asking him who a had sent them, decirle que por qué le estaba predicando, dónde estaba la carta que autorizaba a que él predicara. asking him what was the letter authorizing that he could preach. Usted sabe que vamos a hablar lo que es una carta, porque quizás en este tiempo, muchos de nuestros jóvenes no saben a lo que nosotros nos referimos, And let's talk about what is a letter, porque es bien poco probable, ¿verdad? Lo de las cartas ya. because it's Usted entra a la internet because now y you la go, compañía le dice que por favor si le puede paperless. you can go into the internet and the companies today they ask you if you can do paperless. Y no llegan cartas, muchas cartas no llegan, no están llegando por el correo. And we receive many letters in these days through the mail. Las cartas iban selladas. So the letters back then they used to Y be aquí sealed. estamos hablando que nosotros, Pablo hablaba que somos cartas abiertas, And Paul is saying here that we are open letters, pero las cartas son selladas. but the letters they are Pero sealed. usted sabe que nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. But you know that we are sealed with the Holy Spirit. Somos cartas abiertas, We are open pero letters, sellados con el Espíritu Santo de Dios. but we are sealed with the Spirit Porque of God. déjeme decirle algo, si usted no se ha dado cuenta, cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, Allow me to tell you, when you accepted usted Christ fue as your sellado Savior, con el Espíritu Santo de you were Dios. sealed with the Spirit of God. Y cuando la gente se aparta del Señor, And when people depart from the Lord, el Espíritu Santo no se va. the Holy Spirit does not El leave Espíritu them. Santo se contrista. The Holy Spirit is Y contrite. es el que ese mismo Espíritu Santo el que le habla y le está todo el tiempo martillando y diciéndole: no estás haciendo las cosas bien. And it's the Spirit that is constantly working with them and letting them know that they're not doing things right. Yo no sé si usted se acuerda de las predicaciones antes de la pandemia que la pastora habló sobre el Espíritu Santo. I don't remember it. I don't Pero know el if you remember Espíritu what the Santo pastor es una spoke before the persona. pandemic. But the Spirit is a person. Es una persona It's a person. y está en nosotros, And He's within us, hablando por nosotros. speaking to Que, us. ay Dios mío, se me fue la palabra. Sacándonos del pecado, redarguyéndonos de pecado. He's bringing us out of sin and convicting us of sin. En aquel tiempo enviar una carta abierta At that time,
to send an open letter, era signo de desprecio o que era un documento falso. it was a sign of rejection of a false document. Usted no ha recibido una carta importante que está rota y abierta. Have you received an important letter ¿Y that qué is es lo open and primero que broken? usted piensa? What is the first thing you think about? Alguien la abrió Somebody y se opened it robaron la información. and they stole the information. ¿Verdad? Porque estamos en esos tiempos. Why? Because we are in those times. Alguien la abrió y se robaron la información. Somebody opened the letter and stole the information. Pero en aquel tiempo era lo mismo. But at that time it was Un the same thing. documento abierto no tenía ninguna validez. An open document had no Un validity. documento abierto no tenía autoridad. An open document had Pero no aquí authority. vemos a Pablo diciéndonos que somos cartas abiertas. So here we see Paul saying to us that we are open letters. Pero las cartas tienen información de suma importancia. But letters have important information. Y esa es mire, los conocimientos que el Señor ha puesto en nosotros. And the knowledge that the Lord has placed in us. Nosotros somos cartas y el Señor ha puesto ese conocimiento en nosotros We are open letters and the Lord para has ser de placed that knowledge testimonio in al us. mundo. To be a testimony to the Usted world. sabía que su testimonio grita más duro que sus palabras. Do you know that your testimony speaks louder than words? Que usted puede ir a un lugar y decir, oh mira, yo soy cristiano. You can go into a place and say, I'm a Pero si Christian. usted no da testimonio de esas palabras que usted está haciendo, But if you don't give testimony of those words that es you're una preaching, carta sin autoridad. you are a letter without Una authority. carta que no tiene sentido. A letter that has no Un meaning. documento falso. A false document. Por eso es importante cuidar el testimonio. This is why it's important to care for your testimony. Las cartas tenían destinatarios. Letters, they have a destiny. Usted sabe que nosotros tenemos, el destinatario es servir a Cristo y enseñar a Cristo a las naciones. Do you know that our destiny is to Esa es la serve dirección Christ? que nosotros tenemos que enseñar que Cristo vive en nosotros. And we must teach that Christ is with us. Y que el mundo tiene que conocer que Cristo está en nosotros. And that the world must know that Christ is with us. En aquel tiempo las cartas tenían el sello del rey. So at that time, the letters, they had the seal of the king. Los reyes tenían una sortija. The kings, they had a ring. Y esa sortija tenía un sello And that ring had a seal que solamente el rey podía tener. that only the king could have. Y usted lo ve cuando José, que el rey le pasa el anillo. And you see it when Le pasa la Joseph, autoridad para que lo tenga. the king gives him the Porque authority to el have that anillo ring. es símbolo de compromiso y autoridad. Because the ring is a sign of commitment and Así authority. que esa carta So that letter, cogían cera they would take a wax y la tiraban encima del papel and they would put it on top of the paper y le ponían el sello del rey. and they would put the king's Y seal. ese sello no podía ser roto hasta que la persona recibiera la carta. And that seal can be broken until that person receives the letter. Así que nosotros tenemos un compromiso con el rey. So we have a commitment with the El king. rey nos ha dado la autoridad de darnos un anillo. The king has given us the authority. Somos with the ring. sellados con el sello del rey. We are sealed with the Y king's ese seal. sello no se rompe hasta que Cristo venga y nosotros volemos a las nubes. And that seal is not broken until Christ comes and we go with him to the heavens. Dice la historia que David y Salomón utilizaron más de 100 sellos diferentes. A story said that David and Solomon used more than Usted sabe 100 que el anillo seals. tenía una peculiaridad. The ring had a peculiarity. That's a hard word. It was distinctive. Ajá. Tenía la inscripción del rey. It had the inscription of the king. Tenía el escudo del rey. It had the shield of the king. Porque nosotros vemos las banderas Because we see the flag y movemos banderas. and we move the Y dice la flags. Biblia que su bandera sobre mí es amor. The Bible says Pero that cada bandera flag tenía over el me, escudo de donde his banner pertenecía. over me is love. Eso era lo que significaba de qué pueblo era esa gente que venía con esa bandera en alto. And the people that came with the banner of high signify where they were coming from. Llevó el pobre Kidani volanta. Así mismo es el sello. El sello tenía el distintivo del rey. So the seal have the distinction of the king. Y nosotros tenemos el distintivo del rey en nuestras vidas. And we have the distinction of the Nosotros king in somos our lives. diferentes. We are different. Nosotros no nos podemos comportar como la gente del mundo. We cannot behave Hemos like the
people from the hemos world. sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. We've been sealed with the Y Spirit cuando of hay God. cosas en nuestra vida que no marchan bien, And when there's things in our el life that are not Espíritu working Santo right, empieza a redarguirnos, the Holy Spirit begins to empieza a tell us. decirnos, He y te began to dice, tell us. ay, me sentí mal. No, no te sentiste mal. You say, oh, I felt wrong about it. Es que el Espíritu Santo empieza a decirte, no debiste haber dicho eso. It's not that you feel wrong about it, it's that the Spirit begins to No speak to you debiste about haber it. actuado de esa manera. He begins to say you shouldn't act that No manner. debiste de haber ido a ese lugar. You should have never been to that No place. debiste de haber comprado eso. You shouldn't have bought that. No es mi voluntad que hagas esto. It's not my will that you do this. Ese es el Espíritu Santo que hemos sido sellados. That's the Holy Spirit that we've been sealed Esas with. somos nosotros, las cartas vivientes que andamos por ahí. We are living letters walking around. Que no nos regimos por lo del mundo. That we are not ruled by the world. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. We are in the world, but we are not from the Estamos world. en el mundo, pero no nos podemos comportar como la gente del mundo. We are in the world, but we cannot behave like Tiene que people haber from the una world. diferencia There entre has- el mundo y nosotros. There has to be a difference between us and the world. Y no por la apariencia física, And not just by sino appearance, porque tú cargues la gloria de Dios. but because you carry the glory of God. Mire, su testimonio es tan importante Your que testimony le is voy so a decir, su important. testimonio es de vida o muerte para otra persona. Your testimony is of death and life for other Llega people. a un punto que su testimonio tiene que ver con la vida o la muerte de otra persona. It comes to a point that your testimony has to do with the life or death of another person. Yo me gozaba con el testimonio del joven de Mikey, que I was- decía que hubo un accidente. I was rejoicing with the testimony that Mikey gave about an accident that he saw. Para los que no fueron el jueves, estuvo tremendo allí en la ciudad. For those of you that didn't went on Thursday, it was excellent Y in él the city. estuvo en un accidente. So he witnessed an accident, Fue el primero que ayudó al joven. and he was the first one to help El the young joven person. The young person Pero yo died. estoy segura que la última voz que escuchó fue la de Mikey orando But por I'm él. sure that the last words that he heard, it was Mikey's words praying for him. Nuestro testimonio es de vida o muerte para otros. Our testimony is of death or life for Hace others. muchos años una maestra cayó en un salón. Many years ago, a Ella teacher, tenía una condición que el cerebro apagaba y in the todas sus classroom. funciones apagaban. and she had a condition that her brain would shut off, and every function would Así shut que off. ella dando su clase de educación física, She was giving her PE class, ella cayó en el salón acostada en el piso. and she fell in the classroom. Estudiantes de intermedia se volvió una gritería, todo el mundo quería tocar a la maestra. And the Fue una middle school gritería. students, it was a chaos. Otra fue a ayudar, Another person went pero to help, seguía la gritería. Yo estaba en el salón de al lado y yo decía, pero ¿qué pasa en ese salón? but people continued to scream, and I was in the next classroom. I was Y like, what's cuando going me on there? asomo veo la maestra tirada acostada en el piso. So when I take a peek, I see the teacher laying Todo on el the mundo ground. daba una opinión, llamaron la was given ambulancia. an opinion. They called the ambulance. Pero en Puerto Rico llamar una ambulancia es mejor montarlo en tu carro y llevarlo, llegan más rápido. But to call an ambulance in Puerto Rico, it's better ¿Qué to fue lo que put him in your pasó car al and take final? him to the hospital. So Eso what fue lo que happened? el marido llegó primero que la ambulancia. And that's what happened. Her husband arrived before the ambulance. Y usted sabe que yo me metí por entre medio de todos aquellos maestros y aquellos estudiantes. So I went through the crowd of people that was Aquello era there. un caos. It was a chaos. Pero yo era una carta sellada, yo tenía que dar testimonio. But I was a Y sealed me letter and doblé I en needed el to be oído de la testimony. mujer y le digo, tú me escuchas. Y ella apretó los ojos porque ella no podía mover ninguna de sus brazos ni piernas. So I knew next to her and I said to her, can you Y hear me? empecé a And she moved her declarar eyes. vida sobre aquel cuerpo. And I began to declare life upon Empecé a that body. declarar vida y vida y abundancia And I sobre declared aquella life mujer upon joven. abundance. Y empecé a orar y a orar y a orar hasta que se la llevaron. And I began to pray and pray until they took her. Cuando ella regresó a la escuela, When she came back me to dijo, school, Cueva, por encima de todo ese ruido, she said to me, Miss Cueva, above all the porque noise, los estudiantes estaban histéricos, because the students, they were all yo lo que oía hysterical. era la oración tuya en mi oído. All that I heard, it Yo lo was que your podía prayer era in my ear. conectarme con Dios por encima del ruido. I was able to connect with God Porque usted sabe beyond que the somos noise. cartas abiertas al mundo. Because we are open No letters es to the world. pavonearnos y decirnos, yo voy a la iglesia cristiana, gracia y gloria. It's not for us to say, I go to Es Christian demostrar Praise que and Glory Church. Cristo está en tu corazón. It's to demonstrate that Que la Christ is in vida your heart. de Cristo está en ti. That the life of Christ is within you. Que tú vives para Dios. That you live for God. Usted sabe
que sin el sello el papel era sin valor? Do you know that without the seal, that letter had no value? Y que con el sello del rey, And with the seal of the king, todo lo que decía ese documento everything that document said, era fidedigno, era de verdad. it was truthful. Y contaba con la aprobación del rey. And it got count with the approval of the Por king. eso es que tiran a Daniel al foso de los leones. That's why they threw Por el Daniel edicto into que the hizo el lion's rey. den, because of the law that the king Porque passed, tenía el sello del rey. because he had the king's seal. Y usted sabe que nosotros somos sellados. And you know that we are Nosotros sealed. tenemos ese sello. We have that Tenemos seal. la aprobación. Lo que hay adentro tiene la aprobación del rey. What we carry has Somos the approval cartas of the king. fidedignas para el We mundo. are truthful letters to the world. Somos cartas de verdad para el mundo. We are letters of truth Cartas to the que world. llevan un mensaje de salvación. Letters that carry Cartas a que message llevan of un salvation. mensaje de buena voluntad a los hombres. Letters that carry a message of goodwill for men. Y que no podemos esconder dentro de un sobre. And we cannot hide it within an envelope. No deje que su carta se esconda dentro de un sobre. Do not allow your letter to be hidden in ¿Verdad? an Porque a envelope. veces seguimos dejando las cartas metidas dentro de los sobres. Because sometimes we leave letters in the envelopes. En una ocasión fueron la tía de mi esposo murió There was a time y that los my hijos fueron a husband's limpiar aunt las gavetas de la mesita de noche de ella. and her children went to clean up her house. Y dentro de los sobres And inside the envelopes que ella tiraba dentro de esa gaveta, she would place inside encontraron that, más de $200. they found more than Según ella $200. pagaba la luz y dejaba el cambio ahí. And she would pay the light and she would Pagaba el leave agua the y change dejaba el there. cambio She ahí. would pay the water and she would leave the change Y in the todo lo que ella envelope. pagaba iba dejando ese dinero ahí dentro de ese sobre. And everything she paid, she leave that Y money eso se inside olvidó. the envelope. Y cuando los hijos abrieron, And when her children opened the encontraron todo envelopes, ese dinero en los sobres. they found all that money on those envelopes. Nosotros no podemos, y un dinero que nunca se utilizó hasta que los hijos lo encontraron. And it was the money that was never used onto the children. Entonces nuestra carta no puede estar escondida en un sobre. So our letter No shouldn't puede be estar hidden in escondida en envelope. una mesita de It noche. cannot be hidden Ay, in es que me da a night miedo table. hablar la palabra. Oh, I'm afraid of speaking the Déjeme word. decirle una cosa, debe de tenerle más miedo al diablo, Allow me to tell you, you should fear the devil more than más preaching the miedo al word. infierno y no a hablarle a otros de salvación. You should be more fearful of hell than speaking Porque to others quiero about decirle que su salvation. carta, vuelvo y lo repito, es de vida o muerte a otros. Because I want to tell you, your Una letter palabra is en of un death and life for momento others. dado. A word at a certain time Puede salvar a alguien. can save someone. Hace poco, ustedes saben que yo tengo una tienda en línea, You know that I have an online store, pero el día de resurrección, but the day of como resurrection, que la parte católica mía se levantó y yo dije, no, yo no voy a vender. it's like my Catholic part arising. I Yo said, no puedo vender, I'm not gonna do sales, pero tenía una palabra. but I have a word. Y yo decía, Señor, pero es que esa no es la página para yo dar una palabra. And I said, look, but that's not the page for me to give a Porque a mí no me word. gusta juntar la amnesia con la magnesia, a mí me gusta juntar una cosa con la otra. Because I don't like to mix things Pero together. la palabra era tan fuerte en mi corazón, But the word was so strong in porque my antes heart. de yo ser vendedora, yo soy cristiana. Because before I am a seller, I am a Christian. Yo saqué la palabra, So I took out the word. me disculpé con la gente por aquellos de los que se ofenden fácilmente. I excused myself with the people and those that Le get dije, offended yo sé easily. que este no es el canal, I said, I pero know yo this is tengo una not the palabra y channel, la tengo que dar. but I have a word and I have Yo to give tengo que it. decirle esta I palabra. have to give this Y word. hablé la palabra y la palabra era de resurrección y de vida. And I spoke the Y le word and dije, the hay word was una about resurrection mujer and que life. está a punto del suicidio. And I said, there's El a ángel de woman- la muerte está alrededor tuyo y me está viendo ahora The mismo. angel of death is around you and you Y see seguían it. las hermanas de la iglesia que ven el live, estaban ahí apoyándome. And the sisters from the Y church yo who sit down decía, and te they were there declaro supporting me. vida, espíritu de muerte prematura, te vas. And I said, I Te declare vas, life te as vas. spiritual or premature death. Y cuando terminó el live, And when the life was una over, mujer nueva que había entrado al grupo a woman who was new and came to the group, me escribió, yo tenía cáncer y yo era la mujer que quiero suicidarme. she wrote to me, she said, Para que ustedes vean que somos cartas abiertas al mundo. I had cancer and I was the woman who wanted to commit to suicide. That's for you to see that we are open letters to the world. Somos gente de un nuevo pacto. We are people of a new Y covenant. yo le voy a explicar qué es el nuevo pacto. And I'm going to explain to you what is the new covenant. El nuevo pacto es cuando Cristo muere en la cruz por nosotros. The new covenant is when Christ died in the cross for Cuando us. nosotros tenemos el perdón de los pecados a través de la cruz de Cristo. When we have the forgiveness of sin
seen to the cross of Vamos a Christ. buscar Hebreos 9. Hebrews chapter 9. Hebreos 9, 14 y 15. Hebrews chapter 9, verse 14 and 15. Hebreos 9, 14, 15 dice: 14 and 15 says in Hebrews cuanto 9. más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. He says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. And for this reason, he is the mediator of the new covenant by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Déjeme decirle, la cruz nos ofreció un nuevo pacto. The cross offered to us a new covenant. En la ley la gente moría. In the law, people die. El Espíritu Santo iba y venía. The Holy Spirit will come and go. Y Jehová se levantaba como poderoso. And the Lord will arise like Y a la mighty gente warrior. desaparecía. And people Pero will usted disappear. sabe que con la cruz de Cristo, But with the cross con of la Christ, redención a través de su sangre, with redemption through nos His dio blood, vida, He gave us nos life. dio perdón de He pecados, gave us the forgiveness quitó of sin. nuestras transgresiones y pecados, And all of our nos transgressions hizo and sins. aceptos, He made us cogió accepted. los pecados de nosotros y los echó al fondo de la mar y no se acordó más de eso, He took our sins and He porque threw la it to the cruz depth of nos the seas. ofrece vida, Because the cross offers la life to cruz us. nos ofrece vida. It offers life Y to us. somos ministros de un nuevo pacto a través de la cruz. And we are ministers of a new covenant through Ya the no cross. tenemos el pacto de antes, que teníamos que llevar animales al altar. We don't have an old covenant where we need to take animals to the altar. Ya el cordero inmolado fue a la cruz por nosotros. The lamb already went to the cross for El us. cordero nos dio vida a través de la cruz. The lamb gave us life to the Hay cross. poder en la cruz There del is cordero power in que the fue cross of the inmolado. Denle lamb. un aplauso al Señor por el sacrificio para con nosotros. Give us your hand clap to the Lord for His sacrifice. Aleluya. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en la cruz, I don't know if you've been thinking pero el about the cross, sacrificio que Cristo hizo en la cruz but the sacrifice of Christ in the cross, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, He took the form of a man para que usted fuera salvo, so that you can be saved, para que usted fuera redimido del pecado, so that you be redeemed para from que sin, usted pudiera tener la salvación eterna. so that you can have eternal salvation. Así que somos ministros de un nuevo pacto. We are ministers of a new covenant Que garantiza la revelación personal del Señor a cada creyente. that guarantees the personal revelation of the Lord to every believer. Mire, esto es bien poderoso. And this is so powerful. Dice la Biblia que cuando Cristo murió, The Bible says that when Christ el died, velo fue rasgado por la mitad. the veil was broken Y in half. hoy nosotros podemos entrar con libertad hasta el trono de la gracia. And today we can enter freely No to the throne tenemos of que ir al grace. pasar por el lugar santo, el lugar santísimo, para entonces entrar y ver a Dios. We don't have to go to the No holy place tenemos into the que holies ir a of holies to través see del God. sacerdote y el sacrificio para nosotros recibir los We don't perdón de pecado. We don't have to go through the priest and the sacrifice to receive forgiveness of sin. Nosotros recibimos el poder de ir directo al Señor, directo a la intimidad con Dios. We've been empowered to be able to go directly to God. Mire, tome mano de ese privilegio. Take advantage of that privilege. Tome mano de ese privilegio de ir directamente a la presencia del Señor. Take advantage to be able to go directly to the presence of God. Así que
El nuevo pacto se basa en el sacrificio de Cristo The new covenant is based on the sacrifice y of Christ. garantiza la bendición eterna a todo aquel que cree. And it guarantees eternal life to everyone who Gloria a believes. Dios, esto es maravilloso. This is glorious. Maravilloso. This is glorious. Aleluya. Así que el apóstol Pablo, volviendo al apóstol Pablo, And going back to the Apostle Paul, él hizo cartas de recomendación a otros, he wrote letters of recommendation to como a others, Febe y a Timoteo. like Phoebus and Timothy, Y con el testimonio eran bien recibidos. and they were well received because of their testimony. Así que Pablo mismo le decía, ¿cómo es que yo he recibido esto del Señor y te tengo que dar carta de recomendación a ti? Paul himself said, how is it that I have Tú received? no ves los hermanos cómo están, cómo han recibido la palabra. Haven't seen the brothers that they have received the Porque hay word? gente que se va a levantar de verdad, Maribel, pastora Maribel y pastor Manuel, que el Señor los llamó. Truly, did the Lord call you pastors? Porque siempre va a haber gente. Because there's always going to be people. Oh, ¿para qué se levantaron? Oh, why do you accept the call? Tantas iglesias que hay, ¿por qué no se juntan con otros? So many churches around, why do you Todos gather with comentarios yo them? los he oído de nosotros. I have heard that of us. Esto no es nuevo. This is not new. Pero usted sabe que But you want to know something? cuando nosotros tenemos un llamado de Dios, That when we have a call cuando from God, nosotros somos ministros de un nuevo pacto, when we are ministers of nosotros the tenemos que covenant, obedecer a Dios antes que a los we hombres. must obey God before men. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los We hombres. must obey God first before Y men. dice que no está escrito en tablas de piedra, It says here that it's not written in sino en stone, las tablas del corazón. but in the heart. Porque vamos a Moisés y toda la ley estaba escrita en tablas de piedra. Because when we go to the law of Moses, the whole entire law was Y ellos written eran in muy stones. religiosos. And they were so religious. Habían tantas reglas. There were so many rules. Tantas reglas que en un momento dado Jesús le dice, es que ni ustedes mismos pueden llevar todas las reglas. And at a point, Christ tells De la them, ley. you can even fulfill the law yourself. ¿Cómo se la imponen a otros si ustedes mismos no lo pueden hacer? How can you impose it on others if you cannot fulfill it yourself? Y a veces vamos a lugares que hay tantas reglas, amado, And sometimes we go to que places that there's servirle so a many Cristo es rules como un imposible. that to serve Christ is like impossible. Y si hay algo que yo aprendí del pastor Feliciano es que dice que este evangelio es que And if there's something that I learned from Pastor Feliciano, sencillo, ¿verdad? is that he said that this gospel is simple. Es sencillo. It's simple. Usted sabe que la primera vez que yo oí esa frase del pastor Feliciano, a mí me impactó. The first time I heard that from Pastor Feliciano, I was impacted. Porque a veces somos criados con una mentalidad de mucho, bien firulístico, Because sometimes we are con created, mucha cosa. we grew up with a mentality of Difícil de llegar. just too many things A la and cruz. hard to get to the cross. Y cuando él dijo eso, que el evangelio era simple, And when he said that the gospel is simple, simple. it's simple. Nunca se me ha olvidado esa frase. I Feliciano. never forget about that. Simple. It is simple. Nosotros los humanos somos los que hacemos reglas y reglas y reglas para que la persona no pueda llegar. We are the ones who make rules and rules so people cannot get Y ese there. evangelio lo vemos simple desde la Biblia. And that Cuando gospel el is so eunuco le simple dijo from a the Bible. Felipe, bautízame. It's like when the eunuch said, Y Felipe ya como que iba ahí como a... when the eunuch told Philip, baptize me, and Felipe, Él le dijo, ahí hay agua. he said, there's water. ¿Qué impide que yo me bautice? What impedes for me to get baptized? ¿Verdad? Y se bajaron a las aguas, no hubo clase. They went to the waters. No hubo una... Y no estoy diciendo que eso es malo, porque yo creo en eso, amado. And there was no class. Pero el evangelio es simple. But the gospel is simple, El brothers. evangelio es simple. It's simple. Así que nosotros somos esas cartas abiertas. So we are those Y open Dios ha letters. escrito en nuestros corazones, no en tablas de la ley, And God written in sino our en hearts. nuestros corazones. Not on stones, but in our hearts. Y dice que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. It says that let us not be sufficient in our own to think something of ourselves, Sino que nuestra competencia proviene de Dios. but that our sufficiency comes from God. Ustedes saben que por nuestras propias fuerzas no somos capaces, And you want to know, through our own strength, we are not able to do anything. sino por la fuerza del Espíritu. But by the strength of No the con Spirit. nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu. Not with our own strength, but with the
strength No of the con Spirit. nuestra propia fuerza, sino con las fuerzas del Espíritu. Not with our own strength, but with the Y strength of the cuando Spirit. somos débiles, entonces fuertes somos. And when we are weak, then we are Cuando strong. somos débiles, cuando estamos débiles, When we are weak, yo le digo, ay Señor, dame tus fuerzas. I say, Lord, give me your Dame las strength. fuerzas de tu Espíritu. Give me the strength of your Dame Spirit, esas Lord. fuerzas y me escondo dentro de la presencia de Dios. And I find refuge in the Mire, presence of cuando God. usted esté débil, no When- corra de la presencia de When Dios. you are weak, don't run from God's presence. Corra y escóndase en la presencia de Dios. Run and find refuge Diga, in His Señor, presence. necesito de tu Espíritu hoy más que nunca. And say, Lord, I need of your Spirit Necesito de more tu today than fuerza ever. hoy más que nunca. I need your strength more than ever. Necesito de tu coberturas. Con mis propias fuerzas no puedo. I need you to cover me. I cannot do it in my own strength. Usted sabe que esto es con las fuerzas del Espíritu. This is with the strength of the Spirit. Aleluya. Así que no por nuestras aptitudes, Not by our abilities, sino por las fuerzas del Espíritu. but by the strength of the Spirit. Sí, miren esta frase. Sin la habilitación del Espíritu Santo, el talento natural puede llevarnos al fracaso. Without the ability of the Holy Spirit, natural talent can guide us to failure. Cuando usted confía, no, eso yo lo sé hacer. Oh, I know how to do it. Ya yo sé cómo hacerlo. Oh, I know how to do it. Ay, muchachos, eso es como correr bicicleta. That's like Te monta. riding a bike. You get on it Y eso sigue ahí. and it just continue to ride. Déjeme decirle que con tu bicicleta va directo al fracaso. Allow me to tell you, with the bicycle itself, you're going to fail. Yo llevo muchos años en el Evangelio, I've been pero yo serving tengo many que ir a la years, presencia del Señor igual. but I have to go Y to the tengo que presence of the pedirle al Lord Señor just que the me dé same. fuerzas, And I gotta ask Him to que give me me dé strength, guianza, to guide me. que por mis propias fuerzas y mis propios conocimientos no voy a llegar a ningún lado. That through my own strength, my own knowledge, Y I'm cada not vez gonna que arrive veo algo anywhere. en la palabra And every time I see something que in me the Word salta a la vista, that jumps yo out my digo eyesight, gracias Señor porque nuevas son cada mañana. I say thank you, Lord, because Tu fidelidad your es mercies nueva are new cada every day. mañana. Your loyalty is new Cuando el every day. pueblo salía a buscar el maná era cada mañana. When the people went to get the manna, it was Usted every sabía morning. que si lo guardaban se podría. Do you know that if they store Cogía it, gusanos. it will rot in? Y cuando nosotros no vamos a la presencia del Señor cada mañana porque confiamos en nosotros mismos, And when we don't go to the presence of the Lord every morning because eso we trust our empieza a strength, podrirse en nosotros. that begins to rot within us. Y mire, usted no dice, yo hablaba con Pastor Ricardo en estos días, usted no dice, mañana voy a hacer tal cosa y se apartó. You don't say, oh, tomorrow I'm going to do something else, and you depart. No, hay gente que dice, ese se apartó de la noche a la mañana. No, People say, oh, he departed from one day to the other. no, empieza con una cosita, eso no es nada. That begins with one small thing. Un chispito más, eso no es nada. Oh, just a little bit, nothing. Ay, después yo oro. Oh, later I Ay, que pray. me duelen las rodillas, aquí Oh, sentado sin nada. oh, my knees hurt. Y usted sigue alejándose, And you alejándose. continue to draw farther Y away. déjeme decirle algo de esto, es peligroso. And allow me to tell you, this is Porque después que usted dangerous. esté bien lejos, es bien difícil acercarse de Because nuevo. as you're far No es away, it's so imposible. hard to come near again. No es imposible. It's not impossible. Y el enemigo ha tomado ventaja. And the enemy has taken advantage. Chacha, quédate, si tú estás tan cansada, Oh, just stay here. You're so tired. tú estás tan cansada de estar en la casa. You're so tired of Es being in tan the cómodo house. estar en pijama viendo el culto. It's so comfortable to see the service in pajamas. Alaba. Es tan cómodo estar ahí. It's so comfortable to be there. Ay, si el culto lo graban, lo ves después. Vamos a ver la película de Netflix. The recorded service we can see later. Let's see the Netflix Ese está movie. grabado ahí, después lo vemos. It's recorded there. We can see it later. Y se va usted deslizando, And you start deslizando, going to the deslizando, cracks hasta que usted está bien lejos. until you are far away. Y es bien difícil traerlo a la orilla. And it's really hard to bring you back to the shores. Bien difícil. Very hard. Dios tiene que poner su mano y usted decidir regresar a la orilla. God has to put His hand and bring you back to the shores. En una ocasión mi hermano me se regaló una tabla de vela que nunca pude utilizar One time my brother gave me a porque gift of yo era bien candles. flaca y no podía con la vela. And I couldn't use it because I was so skinny and I couldn't carry the candles. Así que como él era más robusto, So since he was stronger than me,
alzó la vela He took y up the trató hasta que mi hermano cogió y fue mar adentro. and he ¿Usted tried, sabe lo que pasó? and he went inside, deep into the sea. Eso tiene un truco para regresar porque eso no tiene motor. And that boat has a trick to come Y back ese because it has no pequeño motor. truco él no lo sabía. And he didn't know about that trick. Así que nosotros estábamos en la orilla So we were in the shores, y nosotros veíamos a él despegarse más y más en el horizonte. and we saw him Ya going lo veíamos farther como una and hormiga en el farther. horizonte. And he looked like an ant to our Y mi eyes. papá estaba tan desesperado que yo creo que hubiese caminado como Pedro por encima del agua. And my dad was so desperate, I think he would have walked on the waters. Y veíamos cuando él trataba de levantarse y virar la vela porque la tiene que virar del lado contrario. So we saw him trying to get up and Pero se turn around caía the y después boat. no tenía, ya estaba tan cansado que no tenía la fuerza suficiente para levantar la vela. And he was so tired that he didn't have enough strength to turn back the boat. Y había otro muchacho en otra vela. And there was another Y llegaba a young la man in orilla y another se boat. deslizaba And y se iba. he would come and then he would take him away. Y mi papá en uno de los deslizamientos, mi papá se metió al agua y le dijo, espérate un momento. And in one of those times that he was near, Y my le dijo, dad got in tengo the un water. problema. And he said, I got a Tú problem. ves aquella hormiga que está allá a la lejos. You see that little ant over there far Ese es mi away? hijo que no puede regresar a la orilla. That's my son. He doesn't know how to come back Porque to el the Padre shore. siempre está en la orilla esperando por nosotros. Because the Father is always at the shores waiting for us. Y entonces el muchacho dijo, oh sí, yo puedo buscarlo, yo puedo remolcarlo hasta la orilla. And the young man said, yeah, I can bring him back over here. Imagínense, el muchacho era de Culebra, que eso viven en el mar metido. And the young man, he was from Culebra, which is over there in the ocean Entonces fue sea. para allá el muchacho, So the young man went over there. le dio una soga He gave him a rope. y lo traía, pero en volanta, nada más con el viento. He brought him back, but he was being pushed by the wind quickly. Cuando llegó, mi papá lo abrazó When he came fuerte. back, my dad embraced him strong. Y nunca se me olvida esa escena, porque es como el Padre cuando estamos esperando por nosotros que entres a la presencia, And I que never te has forget that because it's deslizado like de the la Father presencia, waiting for que you to te go has back ido to His lejos de la presence. You were presencia, far from His que te has presence. ido de lejos de ese pacto que tú hiciste un día con el Rey de You were Gloria, far from that covenant that you made one que day el with the Padre King of está en la Glory. orilla esperando por ti para que lo busques en intimidad, And the Father is waiting for you to que seek el Him in Padre está ahí intimacy. He's esperando. there waiting for you. Ven, hijo mío. Come at you. Como el padre decía que el hijo pródigo miraba todos los días por el camino. It's like the Father looking at the prodigal son, always Todos looking los días afar. miraba el camino esperando que llegara su hijo. Every day he looked at the same path that his son left, Todos waiting for los him to come back. días. Y así está nuestro Padre Celestial esperando que tú vayas a la intimidad con Él. And so is our Heavenly Esperando Father, que si waiting tú for you te to has come back to Him. alejado, mira, vuelve al camino. He's waiting for you to come back to the Vuelve a la path. orilla. Come to the shore. Vuelve a donde el Padre. Come to the Él no te Father. va a reclamar, tiene sus brazos abiertos para ti. He's not going to judge you. He has his Tiene arms brazos wide de open. amor para ti. His arms of love Te va a for you. poner el anillo en la He's mano. going to place Te a va a ring in your poner hand. ropas nuevas. He's going to give you Y new te va a garments. decir, hijo mío, bienvenido a mi casa, te And amo. he's going to say, my child, welcome home. Te I va a love you. abrazar con brazos de He's amor. going to embrace you with arms of love. Ven a la casa del Padre. Come to the house of the Father. Ven a ser ministro de un nuevo pacto. Come and be a minister of a new covenant. Aleluya. En el nuevo pacto tenemos el Espíritu que da vida. In the new covenant, we have the Spirit that gives life. Tenemos el ministerio del Espíritu. We have the ministry of the Holy Es Spirit. mucho más glorioso que en el pacto antiguo. It's more glorious than the old covenant. En el nuevo pacto sobrepasa todo pacto de gloria que hubo anteriormente. The new covenant surpasses every covenant of all glories. Dice que la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera. It says that the latter rain will Va a be ser más greater than fuerte the la first. gloria en tu casa después de esta The pandemia. latter glory will be Va a greater ser in la your home. gloria más fuerte para ti, tu casa. The latter glory will be greater Aleluya, for lo you que in el your home. enemigo te ha querido quitar, el Señor te lo va a dar en 7 veces más. What the enemy tried to steal from you, the Lord's going to give it to you greater and 7 times more. Aleluya. Así que este es un nuevo pacto mucho más glorioso. So this is a greater covenant. Levantémonos aprobados
como Let us- obrero que no tiene de qué avergonzarse, Let us rise and prove as a laborer that have nothing to be ashamed for, que usa la palabra de bien. who uses the word correctly. Aleluya, póngase de pie. Let us rise Vamos a in orar. our feet. Let's pray. Aleluya, si hay alguno, If there's no voy a anyone, perder tiempo con esto, si hay alguno que está lejos de la casa del Señor if there's anyone, y no de anyone far esta from the house casa of God, física, not from this physical home, de la presencia del Señor.